Y ahora vamos a mantener un contacto vía Zoom con la doctora Gloria Mesa, quien es presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, acerca de este problema que está surgiendo entre los profesionales de la salud, porque muchos médicos, muchos licenciados en enfermería, están presentando altos índices de estrés laboral, por supuesto, debido a estar permanentemente ahí en el frente de batalla, luchando contra el COVID-19, y a consecuencia de todo esto también los profesionales están pidiendo al Ministerio de Salud Pública que les den las vacaciones ya reprogramadas en su momento, porque ustedes recuerdan que el año pasado tuvimos la epidemia del dengue, por eso se postergó también las vacaciones, entramos en esta pandemia, de nuevo se dilata este beneficio para los profesionales de la salud. Doctora Gloria Mesa, buenas noches, junto a Carlos Troche, Juan Cáceres, Aníbal Espínola les saludan. ¿Cómo le va? Buenas noches, Troche, Aníbal. Bueno, estoy acá para lo que ustedes planteen, pero yo quería aclarar nomás que realmente lo que no es nosotros solicitamos vacaciones. Lo que queremos es ver cómo podemos alivianar esa carga de estrés para los médicos que están en primera línea, ya que nosotros veníamos arrastrando ya una situación laboral muy intensa porque no hemos tenido vacaciones el año pasado porque coincidió con la epidemia de dengue. Entonces, muchos de los médicos nos salieron de vacaciones porque fuimos todos llamados para atender la epidemia de dengue. Y después, cuando se fue terminando la epidemia, vino la pandemia. Así que veníamos ya sobrecargados y esta situación de mucho estrés, mucha angustia, mucho temor de muchos médicos jóvenes sobre todo, es lo que hace que la situación de la actitud mental de los profesionales médicos esté muy desequilibrada en el sentido de que están muy agotados. Con relación a esa preocupación, y que de hecho es una cuestión realmente muy relevante, la salud mental de los médicos, ¿cuál es el planteamiento que hace el Círculo de Médicos al Ministerio? ¿Cuál es el planteamiento y de qué manera se pretende descomprimir justamente esta situación? Es que nosotros no vemos una posible solución a este problema, no vemos, por eso no planteamos ninguna de esas soluciones. Lo único que nosotros queremos es que se disminuya la cantidad de pacientes de manera que el médico que está en los lugares de contingencia tenga un respiro, porque ahora están sobrecargados. En la parte laboral están sobrecargados, no es el horario nosotros lo aguantamos muy bien porque antes hacíamos 24 horas de guardia, pero lo que exige mucho al profesional médico en la parte mental es el tema de la sobrecarga laboral que se tiene en este instante. ¿Por qué? Porque ya éramos luego insuficientes cuando se inició la pandemia, y ahora con la salida de muchos profesionales que están fuera de la actividad laboral porque son contactos o porque son contagios, entonces disminuye más todavía la cantidad de recursos humanos médicos, y entonces el médico que está atendiendo tiene una sobrecarga laboral porque no está pudiendo manejar como debería ser, por lo menos 6 pacientes por cada médico. Entonces ahora probablemente estén teniendo como 8 pacientes por cada médico, y eso ya eso es lo que sobrecarga. Nosotros realmente no estamos pidiendo vacaciones. Yo digo nomás de que las vacaciones no las habíamos tenido, el médico se tuvo que enfrentar a una pandemia ya con una situación desgastada, y ahora con esta sobrecarga laboral es peor. Doctora Mesa, estamos recibiendo precisamente reportes casi todos los días acerca de esas quejas de los médicos con poca asistencia cuando se requieren más personales de blanco, también una cantidad inmensa de pacientes entre pediátricos y también en la zona de adultos. Y la pregunta es, doctora, ¿ustedes qué expectativas tienen con respecto a la reapertura de las fronteras? Porque además de Ciudad del Este se habla también de Pedro Juan Caballero, de Salto,
¿Qué pasaría en caso de un rebrote masivo en esas zonas? Yo creo que la apertura de la frontera se debe hacer, se debe hacer, en algún momento tenía que llegar, ¿no? Pero lo que nos asombró y lo que nos preocupa mucho es el festejo que se hizo al recibir la confirmación de que se iba a abrir la frontera en forma global, vamos a decir. Entonces ahí es lo que nosotros nos dimos cuenta de que, por lo visto, que la población de la frontera, sobre todo de Ciudad del Este, no está preparada para una apertura de esa forma. Quiere decir que nosotros tenemos que otra vez rever esa situación y ver un poquitito cómo se puede hacer una reapertura que podría ser probablemente gradual ahora, porque con la forma en que vimos que ellos comenzaron, se aglomeraron, muchos de ellos no tenían tapabocas y estaban previendo un festejo. Entonces eso nos asusta a nosotros. ¿Por qué? Porque a la medida que ellos no cumplan con las indicaciones de prevención para el contagio del COVID-19, entonces quiere decir que nosotros vamos a tener mayor cantidad de pacientes, y ya estamos agotados, y con mayor cantidad de pacientes no sé qué va a pasar. Ahora, justamente hablando, doctora, de agotamiento, ¿qué reportes, qué datos ustedes tienen a nivel del Círculo Paraguayo de Médicos acerca de aquellos profesionales médicos que están renunciando o decidieron no renovar sus contratos, principalmente en aquellos hospitales de referencia en esta lucha contra el COVID-19? Y eso sucede primero porque tienen mucho temor, tienen mucho miedo a contagiarse, ¿no? Están en una situación de mucho estrés. Segundo, la sobrecarga laboral. Y tercero, porque hay mucha demanda de médicos en todo el país. Y entonces, porque muchos de los profesionales están fuera de la actividad laboral por esta situación de contagio o de contacto. Y entonces ellos prefieren ir a ejercer la medicina en otros lugares que sean menos riesgosos para su salud. Hoy escuché un reporte al respecto, doctora, de que hay un porcentaje casi del 30% de médicos que están dando un paso al costado. Hoy le escuché al doctor Felipe González de INERAN, que reconoció que 4 de su personal de blanco, entre enfermeras y médicos, prefirieron no renovar el contrato justamente ante ese temor y van al sector privado, donde la posibilidad de contagio es mucho menor, porque hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre al respecto. Y volviendo al tema de la salud mental, ¿el Círculo está asistiendo a miembros de su gremio? ¿Consultan, ven la posibilidad de la cuestión psiquiátrica, que hay que desmitificar también, que ayuda mucho en esta situación, porque es mucha carga emocional y eso termina afectando la salud mental, doctora? Sí, así es. El Círculo Paraguayo de Médicos, a través de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, al inicio de la pandemia ha puesto a disposición de los profesionales un número de teléfono para cualquier situación que merezca una atención de ese tipo. Entonces ya eso viene desarrollándose hace más de 6 meses. Pero ahora lo que yo he visto es que probablemente el Ministerio de Salud contrate profesionales psiquiatras, tratando de contratar profesionales psiquiatras para la mantención de un estado mental satisfactorio a los profesionales en sus lugares de trabajo. Doctora Mesa, en este momento hay mucho diálogo entre médicos, autoridades, comerciantes de zona de frontera sobre temas económicos, pero ¿cómo están viendo el comportamiento de la gente a esta altura de la pandemia? Estamos hablando de que estamos por llegar al mes de octubre con una situación muy preocupante. Sí, claro. Sí, nosotros lo que siempre queremos es participar de las situaciones o de las medidas que se van a tomar, porque hay muchos que son expertos y quieren tomar medidas porque son expertos y porque conocen el tema, etcétera, etcétera. Pero es muy distinto yo
por ejemplo, pienso, es muy distinta la actitud de un director técnico que de un jugador de fútbol. El director técnico es un experto, hace las estrategias, pero el que tiene que correr en la cancha es el jugador de fútbol. Y nosotros somos eso, nosotros somos los que tenemos que correr en la cancha. Así que yo creo que nosotros tenemos que tener una voz en todo el manejo de las medidas a tomar. Ahora, hablando, doctora, de toda esta lucha contra el COVID-19, ¿cómo están en cuanto a la provisión de los equipos de bioseguridad el Círculo Paraguayo de Médicos? ¿Qué reportes tiene al respecto de parte de sus asociados? Y nosotros en un comienzo hemos planteado que todo el personal, tanto hospitalario como administrativo, enfermeras y todos los médicos, inclusive de instituciones en donde probablemente no haya la parte de contingencia, deberían ser provistos de todo el material de bioseguridad para la atención en la salud. No se hizo eso, se limitó solamente a aquellos que estaban en la parte de contingencia, y los otros utilizábamos otro tipo de vestimenta de bioseguridad, ¿no? Que no era la recomendada. Entonces ahora nosotros tenemos un profesional que está con la enfermedad, que es de una unidad de medicina familiar. Tenemos personal administrativo de los hospitales que han sufrido la enfermedad. Tenemos inclusive personas que han fallecido. En Ciudad del Este han fallecido 2 o 3 personales administrativos, uno que estaba también, que era chofer de ambulancia. Todos ellos deberían haber tenido desde un inicio el equipamiento de bioseguridad para desarrollar su actividad laboral. Sobre ese punto nomás quería agregarle, doctora, que el sábado murió una persona, una funcionaria de servicios generales del IPS del Alto Paraná, y hoy fallece la hija también de esta señora a consecuencia del COVID. La hija que es licenciada en enfermería y deja una criatura de 6 años, y justamente con relación a lo que estaba diciendo la doctora Gloria Mesa, de que todos tendrían que tener equipos de bioseguridad. Así es. Finalmente, de mi parte, doctora, ¿mejoró la relación con la cabeza del Ministerio de Salud después de estos momentos muy complicados, los meses más difíciles, más duros de la cuarentena? ¿Cómo está la relación del grupo médico del Círculo con la cabeza del Ministerio? Y estamos conversando de tanto en tanto, no hay una apertura franca en ese sentido. Nosotros informamos ciertas cosas, ellos anotan y verifican y hacen alguna cosa probablemente, pero lo que nosotros estamos insistiendo es que nosotros tendríamos que estar en todas las medidas que se van a tomar en la parte de salud. Eso, nosotros tenemos que estar en las conversaciones para tomar las medidas que se están tomando ahora. Sí, significa porque que... después ya es, como ustedes ven... Sí. No, le decía, significa que el ministro les sigue ningundeando a ustedes, que son en cierta manera los médicos los que hoy soportan su administración. Claro, nosotros inclusive enviamos varias notas en relación a este tema de los convenios que iban a hacer con las empresas de medicina prepaga. Nosotros no hemos participado, y le enviamos una nota al ministro diciéndole que nosotros teníamos que haber participado en ese convenio. Nadie sabe ahora qué dice el convenio y cómo se está manejando. Qué bueno, qué lástima, ¿no? Una falta de comunicación. Sí. Y como reitero y digo, ustedes, médicos, colega del titular del ministerio, son, a ver, los pilares que hoy sostienen su administración y sostienen esta campaña de lucha, porque si caen los brazos de los médicos y si al final, claro, ceden ese apoyo, no sé en qué puerto vamos a terminar con el capitán a bordo. Doctora, gracias por su tiempo. No tiene por qué. Adiós. Gracias, doctora Gloria Mesa, del Círculo Paraguayo de Médicos. Volvió a reconocer, ¿se acuerdan que ya hubo ese inconveniente? Donde decía ella que, bueno, nadie pretendía el cargo, pero que sí, ellos se veían en la necesidad de coparticipar en las decisiones y en los trabajos del ministerio, pero evidentemente hasta ahora, y ella acaba de reconocer que
sigue ese Hubo ninguneo. una especie de reunión, un par de reuniones, después parece que se esfumó eso. Y en este tiempo en que se debe mantener, ¿no?, ese apoyo, la tan unidad. importante Hoy lo para el escuché al gremio presidente, médico, claro. Debe ser primordial la comunicación mínimamente con ellos. Hoy le escuché al presidente de la República que necesitamos un país unido, a pesar de los colores y las diferencias, justamente para luchar y vencer esta guerra, pero evidentemente que hay sectores que no son convocados. Sí, señor. 19:52, hacemos una pequeña pausa, a la vuelta más noticias.